Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de análisis Merval. ¿Sí? Vamos a analizar las principales 20 acciones del panel líder, ¿sí? De Argentina. Y obviamente, ¿sí? Para quien no se haya sumado al grupo de Telegram, los esperamos, se descargan la aplicación, es totalmente gratuito. Nuestra comunidad donde compartimos análisis, noticias, opiniones y el disclaimer de todas las semanas, en realidad de casi cada mes, porque ahora este va a ser un análisis, como ya van a ver, bastante particular, pero acuérdense que esta es mi visión del mercado, cada cual tiene que hacer su propio análisis, esta es únicamente mi opinión, mi visión, desde el punto de vista de lo técnico, y vamos a ver, en principio, esta noticia que fue bastante relevante, lamentablemente desde el punto de vista, desde mi perspectiva, negativo. ¿Por qué? Porque Argentina deja de ser mercado emergente para descender a la categoría Standalone. Vamos a ver qué significa esto. Y esto particularmente desde mi punto de vista, si bien tiene que ver con que dejamos de estar en una categoría un poco más elevada, así de emergente, para caer no ni siquiera a una categoría anterior que era la de frontera, sino a una categoría mucho menor, mucho inferior según la entidad calificadora de Morgan Stanley, del MSCI. Sí que, a ver, básicamente estos analistas esperaban que la Argentina esté, ¿sí? en la categoría intermedia de mercado fronterizo, pero tuvimos un impacto bastante negativo en esta cuestión, puntualmente y principalmente. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la restricción del acceso al flujo de financiamiento externo y obviamente toda esta cuestión va a traer básicamente, o trajo, mejor dicho, que hay una severidad respecto a la restricción, ¿sí? Los controles de capitales que no tienen ningún tipo de resolución a la fecha y que no está en línea con estos criterios que tiene al menos el MSCI, esta calificadora. ¿Qué lleva esto? Nos va a llevar a algunas conclusiones. Conclusiones que, a ver, en particular, y esto sí se los dejo para que cada uno lo pueda analizar, pero les voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Por esto digo que cada cual hace su propio análisis, pero yo les doy mi reflexión. Esto aplica a nuestro panorama y aplica a cualquier tipo de mercado, pero particularmente al mercado argentino. ¿Por qué? Porque hay distintas cuestiones que no tenemos que perder de vista al momento de operar, al menos nosotros. Ahora vamos a empezar con el análisis de los 20 activos, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es, en principio, seguir un sistema y ser selectivos, es decir, no podemos estar invertidos en todas las acciones, sino que tenemos que elegir. Ahora vamos a ver qué tipo de activos. Ser pacientes, no correr atrás del precio. Esto tiene que ver con el market timing, o esto que marcamos de que hay que esperar el precio, no hay que ir atrás, no hay que entrar en máximos. Sí hay que ser pacientes con el mercado porque el mercado tiene correcciones, sí, no se mueve en línea recta todo el tiempo. El precio es objetivo, las noticias no, hay que aislarse del ruido. Vuelvo a repetir lo mismo, acá tenemos en Argentina de eso de sobra, así que ojo, porque nosotros que somos los que estamos operando con nuestro dinero, ¿sí? Particularmente corremos el riesgo de seguir noticias falsas y, bueno, obviamente perder dinero, ni más ni menos. Estudiar y capacitarse continuamente, eso no hay que dejarlo de hacer independientemente del mercado que estemos operando. Vamos a ver que operando acá en Argentina, todas estas reflexiones también le damos un plus de valor. No ir en contra de la tendencia prevaleciente, esto es muy importante, la tendencia es tu amiga, hay que seguir las tendencias, ¿sí? Si vemos algún rebote en algún activo que esté bajista de largo plazo o mediano plazo, no digo que no hay que operarlos, pero hay que tenerle mucho respeto a la tendencia prevaleciente, ¿sí? A la tendencia que ya viene en el mediano o largo plazo. Entender que el capital es uno solo, siempre elegir de base lo mejor de lo mejor. ¿Qué me refiero con esto? En caso de que podamos operar alguno de los mercados que estén, ¿sí? Que no tengamos ningún activo, bueno, empecemos por lo mejor, empecemos obviamente por el mercado de Estados Unidos y vayamos, sí, como activos secundarios a los activos que nosotros tenemos en nuestro panel Merval, y entender que también operamos el riesgo del país del activo que elijamos. Es decir, no es lo mismo, repito acá, no es lo mismo, ¿sí? Operar activos que están en un país como el nuestro, sí, que operar en la mayor economía del mundo, que todavía hoy es Estados Unidos. Así que después de estas reflexiones vamos derecho a los gráficos. En principio empezamos con Aluar. Y empezando con Aluar, bueno, claramente Aluar tiene un gráfico con una clara tendencia alcista. A esto nos referimos cuando obviamente hay que seguir la tendencia. Aluar tiene una tendencia de fondo, al menos en los últimos años, muy alcista. ¿Y qué pasó? Bueno, acaba de cumplir, sí señores, la estructura triangular proyectada, luego de ruptura y luego de haberse apoyado sobre esta zona, la zona de la EMA 200, luego de venir a buscar el primer FIBO, fíjense,
Lamentablemente habíamos dicho que no había llegado a esta zona, la zona del 31,24 pesos, que era la zona de Fibonacci de todo el impulso alcista desde marzo a la fecha. Si ahora está en subida libre, no tiene resistencia, sacando esta última que dejó el día jueves en los 60,53 pesos, y daría toda la sensación que después de esta vela, al menos esta doji libélula, que indica que pueden venir nuevas subidas, inclusive al aumento de volumen comprador. Fíjense, el volumen fue bastante bueno en cuanto a las compras que entraron en el activo, así que veremos si sigue subiendo. Ahora está en subida libre, única resistencia como decimos en 60,53, el timing es malísimo. Ahora, ¿por qué? Porque estamos en máximos, habría que esperar alguna corrección como sí la tuvo al primer FIBO o a la zona de la EMA 200, que inclusive si hoy la marcamos tiene un, fíjense, está apuntando al alza, es una EMA 200 ascendente, ¿sí? Fíjense, esto marca un poco lo que tiene que ver con la fortaleza del precio. Y en cuanto a indicadores, un RSI en 65 ya saliendo de la zona de sobrecompra. MACD, que también lo teníamos en venta, pero ahí se estaría curvando, veremos si vuelve a dar compra, pero obviamente ya saliendo también de una zona de sobrecompra. Lo mismo el estocástico, que todavía casi seguimos en zona de sobrecompra. Debería consolidar un poco más, si tenemos primer soporte en los 54.12 y acá sí en la zona de los 49.96 y la zona de la EMA 200 como primeros soportes dinámicos. Zona que no tiene que perder es esta, obviamente, la de los 31,24 pesos, ¿sí? Vamos a la que sigue. Y en pantalla tenemos a Banco Francés. Banco Francés que sí, fíjense, como habíamos dicho en los videos anteriores, tenemos periodos muy buenos y periodos obviamente muy malos. Estamos hablando de un activo, obviamente sector bancario, cíclico, que si nosotros vemos qué le está pasando ahora, bueno, tenemos claramente, a ver, esta vela que si bien deja en esta zona un pequeño gap bajista, ¿sí? Mantiene o mantuvo, al menos en la semana, la EMA de 200, mantuvo esta zona, ¿sí? Y dejó obviamente una vela, esta vela doji lápida, chiquitita, que indicaba, ¿sí? Igual que se podían venir correcciones, y las tuvo, las está teniendo al menos por el momento. Sí tenemos la EMA 200 como primer soporte en los 3.22 dólares, y lógicamente la zona FIBO del impulso bajista, del último impulso bajista, que son los 4,69 dólares. Mejoró la cara, ¿por qué? Porque rompió la EMA 200, activó este triple suelo, y al menos mientras mantenga, hay que ver ahora cuando viene a testear si consolida un poquito más, mientras no pierda esta zona ni mínimos anteriores que pasan por los 2,92 dólares o los 2,62, y esta zona principalmente los 2,49 dólares, seguiría al menos al alza de cortísimo plazo. No nos olvidemos que acá la resistencia clara que tenemos son los 10,76 dólares después de este gap bajista, sí, que fue obviamente el de las PASO, que lo tienen casi todos los activos. Y en cuanto a indicadores, fíjense, acá tenemos sí un RSI llegando a la zona de sobreventa en 29, buen aspecto porque podría haber algún rebote por ahí. Fíjense, el MACD ya corrigiendo también, dando venta hace bastante, sí, viene corrigiendo hace bastante, y un estocástico llegando a la zona de sobreventa. Daría la sensación que acá sí purgamos indicadores, y habrá que ver si al menos encontramos apoyo y no perdemos la EMA 200. Sería algo bastante bueno para Banco Francés, que cambia la cara de corto plazo. Veremos si, como digo, mantiene la EMA 200 y sigue, y va a buscar obviamente primero esta zona y esta zona del gap, que ya queda lejísimo, sí, que pasa por la zona de los 10,61 como decimos. Así que buena perspectiva todavía de Banco Francés, que mantiene la perspectiva alcista de cortísimo plazo. Veremos si va cambiando de mediano a largo plazo. Vamos con la siguiente. En pantalla tenemos a Banco Macro que si la vemos, fíjense también, tiene esto que decimos, esto marca la ciclicidad de estos sectores. Activo muy alcista desde aproximadamente 2013 hasta mediados del 2018, en donde sí hay un desplome claro que todavía hay que ver, cuidado, porque habíamos marcado esta estructura el último video y estamos algo muy similar a lo que vimos recién en lo que es el Banco Francés, pero ojo acá, ojo, porque ya casi rompimos la EMA 200, hay que ver si, y dejó un pequeño gap bajista en esta zona, sí, veremos a ver si se recompone, si rompe, y va a buscar obviamente las resistencias anteriores, básicamente la zona de los 17,45 dólares, estamos viendo el ADR de Banco Macro, y sobre todo los 19,20, que fue esta resistencia que dejó estas últimas ruedas, y todavía no tiene activado todavía esta estructura triangular que casi lo cumplió, se detuvo, la teníamos marcada hasta los 19,52, una lástima que haya perdido la EMA 200, veremos igual de todas formas si esta semana logra reactivar, y si la zona más relevante después de este gran impulso bajista es el FIBO 61.8 de todo el último impulso.
hacia a la baja, sí, al menos de este último tramo, porque sí tenemos también el gap, fíjense que es esta zona, esta es la de mediano largo plazo, que es la que tiene que cerrar también Banco Macro, que pasa aproximadamente por los 66,40 centavos de dólar, estamos lejísimos, sí, pero el 61.8, al menos en el cortísimo plazo, va a los 26,66, cambió la cara de corto plazo, pero como decimos, veremos a ver si se reincorpora por arriba de la EMA 200 las ruedas que vienen. Fíjense el RSI, sí, ya entrando a la zona también de sobreventa en 28. Acá también daría la sensación que podríamos tener algún rebote. El MACD dando venta ya hace bastante y el estocástico llegando a la zona de sobreventa. Así que podríamos, ya con los indicadores un poco más purgados, a que haya algún rebote, que vuelva a romper la EMA 200 y sí, que siga al menos marcando máximos y mínimos crecientes en el corto plazo. Sí hubo un incremento de volumen comprador acá, fíjense, interesante. Así que esto es macro, mientras ahora sí rompa la EMA 200 y la mantenga como soporte dinámico, no pasaría nada. Ojo, en caso de que la tenga como resistencia en las ruedas o en las semanas que vienen, ¿sí? Y seguiremos obviamente de cerca como todo el sector bancario, ¿sí? Así que vamos ahora sí a la siguiente. Y en pantalla sí tenemos a Vima, que bueno, es claramente un activo también alcista de mediano plazo. Acá sí está con menos track record de 2017 a la fecha. Y sí que es lo que está haciendo ahora, bueno, algo muy interesante porque habíamos marcado esta especie de doble suelo, doble suelo que lo activó luego de romper máximos entre mínimos, cuando rompió los 619,87 pesos. Y ya llegamos a la zona, fíjense, estructura cumplida, con aumento de volumen comprador, muy interesante, sobre todo porque marcamos un máximo nuevo en 790 aproximadamente con 52 centavos, y lo que tiene que ver con la EMA de 200 ascendente, fíjense, esto marca un poco la tendencia del activo, al menos en la actualidad. Acuérdense que la EMA 200 sigue atrás al precio, no indica lo que va a ser el precio, sino que lo va acompañando. Y acá sí tenemos una vela martillo bastante interesante, sí que nos podría al menos dar una perspectiva de que pueden venir más subidas. Así que le faltaría quizá un poquito más de consolidación, lo que sí, soportes lejos ahora en 612,12 pesos la EMA 200, FIBO 38 en 573,37 y ni que hablar del 61.8, que es la zona relevante que no tiene que perder Vima de mediano a largo plazo, los 443,12, pero muy fuerte, muy alcista, es un claro mantener para quien la tenga en cartera. Acá sí, lo que tenemos que hacer es poner en rojo el RSI porque nos vamos otra vez a la zona de sobreventa, se están purgando indicadores después de esta suba que tuvo, muy buena, al menos, fíjense, estamos en la zona de 34, todavía no entramos a la zona de 30, que es la zona de sobreventa, pero ya venimos corrigiendo. Acá también, fíjense, tenemos un MACD que lo tenemos que tener en venta. ¿Por qué? Porque ya viene corrigiendo el activo, lo tenemos en venta, y un estocástico que salimos de la zona de sobrecompra, acá volvió a dar compra y ahora se estaría curvando para volver a dar venta. Veremos qué pasa, si consolida un poco más no pasa nada, pero esta vela al menos nos indicaría una pauta de que debería mantener esta zona de precio, y ni que hablar estas zonas de soporte inmediatos, los 664,80 o los 619,70 o la EMA de 200 como soporte ya dinámico acompañando la tendencia. Mientras eso no pasa, es un claro mantener. No hay buen timing, como decimos, así que eso es Vima igual muy fuerte y muy alcista. Vamos a la siguiente. Y en pantalla tenemos a Cepu, que si la vemos, bueno, claramente sabemos la tendencia de fondo que tiene, pero vamos a ir un poco al corto plazo, qué es lo que le está pasando ahora, porque habría mejorado bastante después de romper esta directriz bajista que teníamos de muy corto plazo. Fíjense la tremenda sucesión de velas verdes que deja, con ruptura de la EMA de 200 y ruptura de esta pequeña directriz, sí, de mediano plazo, que sí estuvo un poco dubitativo porque la rompió y después se volvió a meter por debajo, e inclusive dejó acá una especie de pequeño gap bajista, cosa que no convence mucho, pero a la semana, fíjense, al cierre de semana mantiene la EMA de 200. Así que ojo con Cepu, en caso de que pueda romper o al menos mantener la EMA de 200 como soporte dinámico, que ahora lo tiene. Fíjense este apoyo, es más, lo vino a buscar, y sobre todo que tiene que cerrar urgente ya este pequeño gap que dejó en la zona de los 2,64 centavos de dólar, estamos viendo el ADR, y bueno, lógicamente tenemos mucha resistencia por el camino, tenemos en principio los 3,20 y la zona de FIBO 61.8 de este último impulso bajista, que pasa por los 4,14 centavos de dólar, y ni que hablar el gap, fíjense, ya mucho más lejos, que dejó en 2019 después de las PASO, en los 8 dólares con 11 centavos. Y sí, en cuanto a indicadores, fíjense, el RSI acá apuntando a la baja, en 48, un poco más negativo que positivo, porque lo tenemos en venta, lo mismo el MACD dando venta y el estocástico también cayendo. Todo indicaría que hay que ver si puede mantenerse por
al menos por arriba, y puede mantener la EMA 200 como soporte dinámico en las semanas que vienen. Veremos a ver si lo logra y sobre todo si rompe esta directriz que ya marcamos y los 2,66 para al menos seguir con esta proyección, con esta explosión alcista que tuvo de casi 4 o 5 velas consecutivas con bastante volumen comprador. Así que veremos qué pasa con CEPU las semanas próximas. Igual es un activo de los que a mí en lo particular no elegiría, pero bueno, al menos está mejorando la cara de corto plazo para quien lo tenga en cartera, ¿sí? Vamos al siguiente. Y en pantalla tenemos a Come, Sociedad Comercial del Plata, que, ojo con lo que estuvo haciendo estas semanas. Es un activo también, fíjense que tiene periodos muy buenos, lo tuvo en el 2013, estuvo consolidando bastante hasta que rompió en 2017, sí, acá también con un tremendo gap bajista. Después también se desplomó en 2018. Y si vamos a lo que tiene que ver con la actualidad de Come, bueno, muy interesante porque al menos cerró este gap bajista que tenía en 2017, lo hizo esta semana y lo hizo con una vela bastante, fíjense, bastante verde. Y lo que tiene que ver con ahora los soportes, bueno, nos quedan lejos, es la realidad, fíjense, la sucesión de velas alcistas que tuvo, o las sesiones muy fuertes que tuvo Come, al menos en las últimas semanas, con una EMA de 200 apuntando al alza, que casi confluye con el FIBO 38.2 que pasa por los 2,59 pesos, y ni que hablar del 61.8, fíjense lo lejos que estamos en 1,94, y en dónde estamos, o qué es lo más importante en esto, que más allá de que no hay buen timing, ya había cumplido una especie de triángulo que también lo cumplió hasta los 2,85, pero pasado eso, ahora ¿a dónde llegamos? Bueno, estamos casi llegando, fíjense, a máximos anteriores. Esta zona es la zona de los 3,61 y ni que hablar, máximos de toda su historia en 3,71 aproximadamente. Veremos, en caso de romper Come esa zona, está en subida libre, ¿sí? Haría máximos de toda su historia, así que veremos qué pasa. Es un claro mantener quien la tenga en cartera, quien no la tenga obviamente esperar correcciones porque estamos obviamente muy lejos. ¿Por qué decimos esto? También porque el RSI está en zona de sobrecompra en 77. Lo que tiene que ver acá con el MACD, nos acaba de volver a dar compra por arriba de cero. Esto indica una clara fortaleza alcista. Y un estocástico que si ya salimos de la zona de sobrecompra, estaría dando otra vez compra, pero muy cerca de la sobrecompra. Veremos si consolida un poco o si realmente acá rompe estas semanas que viene los máximos anteriores y ya está en subida libre casi de toda su historia. Es un activo que ahora en la actualidad está muy fuerte y que al menos mientras mantenga la M200 es un claro mantener en cartera o mirar para poder incorporar después de algún descanso o corrección, ¿sí? Vamos a... Y en pantalla tenemos a Cresud, que si nosotros la vemos es un activo que al menos estamos viendo el ADR particularmente, es un activo bastante irregular, es decir, tiene periodos bajistas claros, 2017 hasta el 2009, después caída en 2011, recuperación de a poco en el 2013, hasta que sí en el 2018 tuvo una gran caída que, cuidado, porque parecería ahora haber estado mejorando un poco la cara, la perspectiva al menos de cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque sí, si bien tenemos esta zona de gap, que es la que tiene que ir ahora a buscar cerrar, que es la zona que pasa por los aproximadamente 9 dólares, ¿sí? Fíjense que vamos a ver que mantuvo la EMA 200 después de la ruptura que la tuvo aproximadamente en diciembre del año pasado, en 2020, y después sí vino a buscar casi un doble toque en la EMA 200, rompió esa zona, se puso por encima de la EMA, la media móvil exponencial de 50, que sí ahora parecería estar perdiéndola, pero al menos se pudo agarrar este gap, hay volumen comprador y mantiene la EMA 200 como soporte dinámico. Primer soporte clave está igual en una zona interesante porque está en el FIBO 38.2 que pasa por los 5,55 dólares, la EMA 200 que hoy pasa por 5,29 y el FIBO 61.8 en 4,32. Me gusta la perspectiva que tiene de corto plazo, no debería perder la media móvil, ¿sí? En caso de venir a buscarla y no perderla, bueno, es un claro al menos mantener en cartera. No me gusta la debilidad que tiene de fondo, esa es una realidad, tiene resistencias que todavía no pudo vulnerar, sobre todo esta. Fíjense que es la zona que le está costando en los 7,52 dólares, 7,78 y bueno, como decimos, esta zona, la zona de los 8,95 dólares, que es la que te debería ir a buscar para cerrar el gap bajista, sigue toda la última caída y fíjense el RSI que sí está en sobreventa, está en 26, ya por debajo de la zona de 30, un MACD en venta, sí, ya por debajo de 0 y un estocástico que sí está en la zona de sobreventa, ojo con esto, porque este es el indicador más rápido que nos puede indicar, o nos podría indicar que esto fue solo una pequeña corrección para purgar indicadores y sí seguir con esta pequeña estructura que tiene de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo que Cresud está mejorando, ¿sí? No está empeorando, sino que está mejorando.
sector que si bien, como digo, no es uno de mis favoritos, ¿sí? Porque viene con bastante caída, pero al menos en el corto plazo sería un mantener para quien la tenga en cartera, a menos quien la haya incorporado hace poco, ¿sí? Y en pantalla tenemos a Cablevisión, Cablevisión que si nosotros la evaluamos, bueno, como decimos desde su salida a bolsa, esta sí tiene menos tracking 2017 a la fecha, sí fue bajista hasta el 2019 donde se recuperó, no perdió el mínimo anterior, sí casi estuvo a punto 210,91 pesos, sí ese mínimo anterior aproximadamente de marzo del 2020, ¿por qué? Porque fíjense esta caída que tuvo, ruptura de la EMA 200 como ya lo veníamos viendo en los videos anteriores, pero ¿qué acaba de pasar la semana esta que pasó? O es muy relevante lo que está pasando en Cablevisión, al menos de corto plazo, porque tenemos mucho volumen comprador, ruptura de la EMA 200 y parecería que está viniendo a buscar el nivel 61.8 FIBO del último impulso bajista, que pasa por los 397,43 pesos, ni que hablar que tiene que ir en caso de romper esta zona, que mejoraría al menos de corto plazo. Me parece que con esta ruptura de la EMA 200 y con esta vela que dejó, vela martillo, sí, podría indicar que acá está intentando parar y frenar y tener la EMA 200 como soporte dinámico. Veremos si es así. En este caso, obviamente hay que tenerle bastante respeto porque tenemos un soporte. El soporte claro ahora dinámico es la EMA 200 que pasa por 342 pesos y este mínimo de por aquí abajo, ¿sí? En los 329,86 o este otro mínimo en 299, ni que hablar, la zona de los 245,82 centavos y esta otra, ¿sí? 210,91. Pero mejoró la perspectiva de corto plazo para quien tiene Cablevisión. En caso de una ruptura un poco más clara, la EMA 200, cuidado al menos hasta estas zonas. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia que al menos de mediano plazo es bajista. Sí mantiene esta estructura que parecería estar lateralizando y demás. Yo creo que hay activos que están mejores, pero veremos a ver si logra romper el FIBO 61.8 y sobre todo si va a buscar cerrar este gap en los 443 pesos con 45 centavos. Una RSI en zona de sobrecompra, esto es medio negativo porque debería purgar un poco más los indicadores con alguna corrección en los 66 y tenemos un MACD también en venta, fíjense ya por arriba de 0, aspecto negativo, lo mismo un estocástico en sobreventa corrigiendo, así que veremos si mantiene mínimamente la zona de la EMA de 200 y de ahí sí ir a buscar estas zonas de resistencias clave que son las que tenemos en cable. Y en pantalla tenemos otro sector energético, Edenor. Fíjense Edenor que si nosotros la vemos 2013, terrible explosión alcista, muy fuerte, y después sí, 2018, desplome, inclusive el gap de las PASO del cual ningún activo se salvó. Estamos viendo obviamente el ADR de Edenor, que cuidado porque habíamos marcado esta estructura triangular, estructura que acaba de activar Edenor hace algunas semanas, ¿sí? Y ojo porque también lo tenemos con casi igual a mitad de camino, casi cumplido. Esta estructura está en el video anterior, ¿sí? No es que la estamos poniendo ahora, así que el que no la haya visto, nosotros lo que habíamos comentado era que había venido a buscar, a testear la EMA 200, no había podido, consolidación y ahí sí, ruptura con mucho volumen comprador y también volumen vendedor, ojo con esto, que ahora hay que tener cuidado, si bien no tiene todavía la estructura cumplida, que va hasta los 7,15 centavos de dólar, sí tenemos cruce de medias de 50 a la de 200 y la EMA de 200 como gran soporte dinámico, si no por debajo tenemos los 3,26 dólares o los 2,55 al menos de manera inmediata. Si tenemos otros soportes, sí, pasan por los 1,83 dólares y los 1,65. No sabemos si estamos en piso, pero acá sí, también mejora Edenor. Habría que evaluar si mantiene la EMA 200 como soporte dinámico, si no, claramente estaríamos siguiendo una tendencia de fondo muy46 de manera bajista. Y el FIBO 61.8 de todo el impulso bajista lo tenemos recién, fíjense lo lejos que está, en 38,43 42 centavos de dólar. Y esta zona, la zona de los 17,34 centavos de dólar, que es la zona que tendría que ir a buscar una vez que rompa mínimo estas resistencias en 7,53 y 8,29 centavos de dólar aproximadamente. Los indicadores, bueno, el RSI, fíjense, corrigiendo por debajo de 50 en 45. MACD también haciendo lo suyo, en venta por arriba de 0. Y el estocástico también acompañando este sentimiento bajista. ¿Sí? Así que veremos si Edenor logra mantener al menos esta ruptura que ya la logró, activó el triángulo
con esta proyección bastante grande para quien la haya podido aprovechar luego de la ruptura. Y sí mantiene sobre todo la EMA200, como decimos, como soporte dinámico. Es un claro mantener en cartera para quien la tenga. En caso de que rompa nuevamente con volumen la EMA200, salir del activo o en algún soporte de estos que marcamos un poco más inmediatos, porque estaríamos siguiendo esta tendencia prevaleciente, ¿sí? Que es bajista, ¿sí? Es bajista de fondo, ¿sí? Alcista de corto plazo, ¿sí? Por esta ruptura que decimos. Así que... Y la siguiente que tenemos en cartera es Galicia. Galicia que si nosotros también la vemos, decimos que bueno, el sector bancario ha tenido muy buenos periodos 2013, pero fíjense, 2018 hay desplome. Esto ya lo habíamos visto en el video anterior. Que, bueno, ¿cuál es la zona relevante que ahora tendría que ir a romper de mediano a largo plazo? La zona después que está por arriba del gap, ¿sí? Que deja este gap tremendo, que es pospaso, en los 34,22 centavos de dólar. Estamos viendo el ADR de Galicia. Que, ojo con esto porque activó esta zona, como decíamos, de triple suelo, que la tiene activada al menos hasta que no rompa los 7,10 centavos de dólar. Y cuidado, porque rompió también la EMA de 200, ya se colocó por arriba de la EMA de 200 y ahora sí está claro que esta zona, ¿sí? Si bien nos dejó un pequeño gap, acá este gap bajista, fíjense que es esta zona, ¿sí? Es la que debería ir ahora a buscar. Hay volumen vendedor. Si bien esta vela es un martillo, ¿sí? Una vela de menos a más, que nos indica que hay un poco más fuerza compradora que vendedora, debería mantener esta es la zona que no debería perder Galicia, ni que hablar de mínimos anteriores en 7,90, y esta zona, como decimos, la zona de los 7 dólares aproximadamente. Ya por debajo sí, tenemos esta zona de los 5,81, pero bueno, a esa instancia obviamente, si llegaría a anular este doble triple suelo que hemos marcado, ya sería estar afuera porque estamos en una tendencia claramente de mediano largo plazo bajista, ¿sí? Así que esa es la perspectiva menos de Galicia también, similar a la de todo el sector bancario, pero vamos a la que sigue. Antes sí, obviamente vamos a hablar de los indicadores. MACD en venta por arriba de 0, y lo que tiene que ver con el RSI también, fíjense, no está purgado, no llegamos a la zona de sobreventa, eso es una lástima en 47, y lo que tiene que ver con el estocástico sí, está más cerca de la zona de sobreventa, pero también está dando venta, así que veremos si al menos mantiene también Galicia. Están casi todas muy similar, no deberían perder, esta es la zona que no tiene que perder ninguno de los activos que acaba de tener la ruptura sobre la EMA 200, que es la zona que generalmente después vamos a usar como soporte dinámico si cambian las cosas, ¿sí? Al menos. Y el activo que sigue, otro sector, está claro que es una de al menos de las acciones favoritas en lo personal, que es Mirgor. Mirgor, que lo que vamos a ver, obviamente vemos otro gráfico en pantalla, esta sí, no tiene ningún tipo de complicación, si no hablamos ya de una ciclicidad claramente bajista como lo tienen algunos activos como el sector bancario, el sector energía, sino que acá sí estamos en subida libre. Sí, fíjense que Mirgor vino a hacer un pequeño doble suelo y lo cumplió, e inclusive sí nos dejó un nuevo máximo que pasa por los 1.049 pesos. ¿Cuál es la parte negativa? Que los soportes ahora sí otra vez están muy lejos, en 1.469 pesos con 49 centavos la EMA 200, el FIBO 38 que pasa por los 1.419 con 31, ni que hablar, esta es la zona que no tiene que perder, que fue zona de suelo, la zona de los 1.027 pesos aproximadamente. Y lo que tiene que ver con indicadores acá también, fíjense, vamos a poner un MACD en venta, ¿sí? No vamos a poner el indicador, pero tenemos un MACD en venta por arriba de 0 ya. Lo que tiene que ver con un RSI, estamos todavía por arriba de 50, pero corrigiendo, esto tiene lógica. Fíjense, acá también los indicadores hasta se van purgando. Y lo que tiene que ver con el estocástico también, salimos de la zona de sobrecompra, estamos en venta igual de todas formas, pero es un activo muy fuerte, es un activo que se puede tener en cartera, al menos quien la tenga, ¿sí? O incorporar después de algún descanso, alguna corrección o consolidación a niveles Fibonacci o EMA de 200, ¿sí? Para quien no la tenga, ¿sí? Así. Y en pantalla tenemos una de las líderes de nuestro panel, que es Pampa Energía, sector energético, que, fíjense, también hablamos de una ciclicidad, porque 2011 hasta el 2013 bajista, 2013 una explosión alcista muy fuerte hasta aproximadamente 2018, ¿qué le pasó? Obviamente se cayó, de ahí fíjense, fue a buscar la EMA 200, la rompió, pero no rompió esta directriz bajista, que ahora sí, ojo con esto, porque esta semana que pasó, fíjense que tenemos la directriz clara bajista, que la rompió al alza, la rompió con gap, fíjense acá dejó un gap, pero atención, porque si bien tenemos la EMA 200 todavía bastante lejos del precio, estamos viendo la ADR en dólares, tenemos un parate, sí, a la zona donde dejó el último gap, o el anteúltimo gap, mejor dicho, pero con una vela que
en lo personal no me gusta. Una vela con bastante volumen vendedor y una vela bastante completa, Marubozu, roja, así, bajista, que al menos sí se apoyó, fíjense igual, en el gap. De no perder esta zona o de no perder los mínimos anteriores, ni que hablar, la EMA 200 que pasa por los 14.21 o el primer FIBO 38.2, los 14.15, no pasaría nada, ni que hablar de esta zona que, como ya decimos de todas formas, esto era una especie de triple suelo que lo cumplió, lo activó y lo cumplió a los 17.07, esto está visto en otro video, en el anterior que hicimos, y la zona del FIBO 61.8 que ahora hay que correrla, ¿por qué? Porque también acá llegamos a otro objetivo que pasa por la zona de los 12,69 centavos de dólar, que esta es la zona particular que no debería perder el precio. Si ya de perder esta zona sería bastante negativo para Pampa. Y en cuanto a indicadores, ojo con esto porque fíjense lo que es el RSI, caímos hasta 23, estamos en zona de recontra sobreventa, MACD también en venta ya corrigiéndose bastante, y un estocástico que también está llegando a la zona de sobreventa, así que daría la sensación que mientras corrija o consolide en esta zona pero sin romper la EMA de 200, sigue al menos positiva la cara de cortísimo plazo para Pampa, sobre todo después de haber dejado este volumen comprador, claro, pero todavía le falta para romper la zona clave de mediano plazo que pasa por los 30,50 centavos de dólar. Ya rompimos directriz bajista, algo es algo, vamos de a poquito con Pampa al menos, pero como decimos, mientras no pierda la EMA de 200, sí sería un claro mantener todavía en cartera para Pampa. ¿Sí? No me gusta esta vela, vuelvo a repetir lo mismo, pero mientras no anuló este gap, se paró ahí, ¿sí? Y ni que hablar, en caso de romper esta zona, bueno, creo que habría que estar afuera del activo al menos. Y en pantalla la que sigue es Superbiel, que si nosotros la vemos a Superbiel, bueno, acá tenemos claramente, fíjense, una subida desde que salió a cotizar hasta el 2018 y de ahí sí desplome, volvemos a decir lo mismo. Ojo, porque acaba de hacer algo muy interesante, también acaba de romper una directriz de mediano largo plazo, ¿sí? Y ojo sobre todo porque acaba también de activar, ya lo habíamos dicho en el video anterior, una especie de doble suelo, lo activó en realidad ya hace bastante, cuando rompió por arriba del máximo entre mínimos, que pasaba aproximadamente por los $2. Ahora sí, lo tenemos casi en 2,15, se puso por arriba de la EMA 200 también, fíjense esta vela, no me convence mucho, pero al menos mantuvo esta zona. Podríamos acá tener una especie de pequeño suelo, ¿sí? En esta zona, en la zona de los 2,15, que es la zona que está ahora, que en caso de romper máximos entre mínimos, máximo que pasa ahora por la zona de los 2,44 centavos de dólar, activaría, ¿sí? Una pequeña proyección, si medimos mínimos entre máximos, que nos podría llevar hasta los 2,78 centavos de dólar. Veremos si pasa, todavía no hubo cruce de EMAs, pero al menos ya nos pusimos a la EMA 200 como soporte dinámico. Volvemos a decir, estamos en sector bancario, uno de los sectores más cíclicos que depende mucho que la economía avance y le vaya bien. Hubo un claro volumen vendedor en esta zona. La zona que no tendría que perder obviamente es esta, ¿sí? En la zona de los 1.64, ni que hablar, de los 1.57 y mínimos anteriores casi en 1,29 centavos de dólar. Resistencias tiene muchísimas, sobre todo esta zona que es la que tendría que ir a buscar ahora, que es el FIBO 61.8 del último impulso bajista. Ni que hablar la zona del gap, volvemos a lo mismo acá, casi la gran mayoría de activos después de las PASO, el que pasa por los 6,81 centavos de dólar, ¿sí? Así que esto es súper bien. Mientras mantenga la EMA 200, sería un claro mantener quien la tenga en cartera. Si no, obviamente que salir, es un activo de mediano a largo plazo bastante bajista, ¿sí? Así que eso podemos decir súper bien, que si vemos también indicadores, tenemos un RSI en 38 por debajo de 50, MACD en venta, también corrigiendo por arriba de 0, y un estocástico también en venta, ¿sí? Así que eso es súper bien. Mientras mantenga la EMA 200, volvemos a repetir lo mismo, es mantener en cartera, o obviamente se puede incorporar en caso de que tenga alguna consolidación, vuelve a testear la EMA 200 y de ahí haya algún rebote e ir a buscar máximos o resistencias anteriores que las tenemos, que son todas estas que ven marcadas en el camino y las más relevantes. Y en pantalla tenemos a Telecom, otro sector, telecomunicación, que este sí también, volvemos a repetir que es un activo muy fuerte de mediano a largo plazo, que si nosotros nos vamos al corto plazo, ojo Telecom, ¿por qué? Porque esta semana rompió la EMA 200, la rompió con volumen comprador, y también ahora, ¿qué es lo que fue haciendo al menos el día jueves y viernes? Fíjense, está haciendo un apoyo bastante interesante sobre la EMA de 200 y sobre todo con este pequeño gap que dejó
sobre la zona de los 173,36. Esta es la zona que no debería perder Telecom, al menos de corto plazo. ¿Sí? Obviamente tenemos soportes mucho más por debajo, 160,55, 149,01 centavos de peso, obviamente, y 138,70, y obviamente mucho más abajo. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos esta resistencia, es la clave, los 101,29, y ni que hablar esta zona, la zona de los 96,45, por debajo un abismo. Así que, pero me gusta la perspectiva de corto plazo porque mantuvo la EMA 200. En caso de que haya algún rebote por aquí, podría ser una buena oportunidad. Acá, ojo, cuidado, porque casi llegamos a la zona del FIBO 61.8 del impulso bajista. No la pudo romper. Sí, pasaba por los 21,04 centavos. Y llegamos a la zona de los 217,87, máximos de su historia en 273,13, ¿sí? En cuanto a indicadores, bueno, acá tenemos, ¿sí?, un RSI que llegamos a la zona de por debajo de 50 en 41, purgando indicadores. Lo mismo el MACD, que ya está dando venta por arriba de cero, y el estocástico, que acá también no llegamos a la zona de sobreventa, pero está más cerca de sobreventa que de sobrecompra. Parecería que esto vino al menos para corregir un poquito, mantener la EMA 200 y de acá evaluar a ver qué hace. Así que un activo muy, muy interesante mientras no pierda esta zona ni este mínimo. Y en pantalla tenemos otro sector, transportador a gas del norte. Sí que, bueno, tiene una perspectiva claramente alcista. Vamos a ver qué le está pasando en el corto plazo. Muy, muy interesante también este activo, porque tuvimos correcciones muy fuertes de máximo 2018. Fíjense, esta es la zona que se frenó, rompió la media, estuvo lateralizando en esta zona hasta que, sí, con este gap bajista en 2019 se vino para abajo. Sí, claro, el gráfico lo demostró bastante, bastante claro, con mucha violencia la caída. Y sí, obviamente después de su mínimo en 19 pesos aproximadamente, empezó a ser máximos y mínimos crecientes. Acá sí tuvimos quizá una preocupación cuando pasó por los 30,90, pero fíjense que después, obviamente, de estas semanas que pasaron, rompió la EMA 200 con muchísima fuerza, y ahora sí tenemos la EMA 200 apuntando al alza. Esto demuestra un poco la tendencia que tiene hoy, ¿sí?, TGN, que está claramente alcista y que tiene primer soporte relevante en los 45,24 pesos, la EMA 200 ascendente que pasa por los 41,20, y el FIBO 61.8 de todo el último impulso alcista que pasa por los 35,19. Resistencias, bueno, principalmente venir a cerrar. Ojo, ojo, esto las semanas que viene, porque va a ser relevante que el activo venga a cerrar esta zona de los 71 pesos aproximadamente, y después ir a buscar, sí, los máximos de toda su historia en 79,19, y si rompe 82,44 ya estaría en subida libre. Así que veremos si eso lo logra TGN, que tiene obviamente indicadores en zonas de sobrecompra en 81. Fíjense, el MACD también estallado, dando compras un montón, y el estocástico también en zona de sobrecompra, dando compra. Así que veremos si consolida un poco sobre esta zona para después sí ir a atacar esta zona, que es la zona de gap, la zona que tiene que sí cerrar este gap bajista que dejó en 2019. Y en pantalla tenemos a Transportadora Gas del Sur. Esta vez, fíjense que, bueno, obviamente acá tenemos otra estructura. Este también es un activo alcista, pero entre las dos, si me tengo que quedar con alguna, me quedo con esta, entre TGN y TG Sur, que, bueno, acá ya nos avisaba que tenía un pequeño canal bajista, que cuando lo rompe al alza y rompe la EMA 200 avisó de esta figura, así que la activó hasta los 133,75 centavos de peso, que la cumplió, y que obviamente acá, fíjense, mantiene la EMA 200, y ahora sí, con este claro casi doble triple suelo, activó la estructura que la cumplió, quedó cumplida, ruptura de la EMA 200, pequeño gap, bastante bien. Obviamente único máximo en la zona de los 189 pesos aproximadamente, que es máximo de toda su historia porque está obviamente ahora en subida libre. Y soportes claves, la EMA 200 ascendente en 146,11, el FIBO 38 que pasa por los 142 pesos, y el 61.8, esta es la zona que no tiene que perder, y que hablar que no rompa los 126,50, está apoyo. Así que, y si vemos en cuanto a indicadores, tenemos un RSI en 43, ya por debajo de 50, MACD corrigiendo, sí, en venta por arriba de la zona de 0, y lo que tiene que ver con el estocástico también en venta corrigiendo. Así que, de todas formas, muy fuerte, muy alcista, un claro mantener, al menos mientras no pierda niveles FIBO ni la EMA de 200, y es un incorporar cuando tenga alguna de este tipo de estructuras, que ya lo marcamos, y obviamente con esta ruptura de pequeña directriz, gap, así que daría toda la sensación de que podría consolidar un poquito más para seguir. Y la siguiente es Transener. Si nos vamos también a este sector de energía, que bueno, Transener sí supo tener
clara tendencia alcista del 2013 hasta que consolidó el año 2018 hasta la caída del 2019 con gap. Que cuidado, ojo, porque en el mediano plazo está haciendo máximos y mínimos crecientes. Y muy interesante porque esta semana que pasó rompió, esta semana mejor dicho, la EMA 200 con volumen comprador, tiene la EMA 200 ascendente y sí, únicos soportes en FIBO 38.2 en 27,79, EMA 200 ascendente y el 61.8, esta es la zona que no tendría que perder de corto plazo en 23 pesos aproximadamente. ¿Y a dónde nos lleva ahora el precio? Bueno, fíjense que podríamos ir a buscar los 35,33 centavos de peso y acá tenemos también lo que tiene que ver con ir a buscar y cerrar este gap bajista en 44,75, que es ni más ni menos el del año 2019, y máximo sí tenemos obviamente muchas resistencias más, 47,51, 54,35, 60,62 y máximos de toda su historia antes de estar en subida libre, que son los 65,21, pero sí mejora de muy corto plazo en caso de que haga alguna consolidación un poquito más clara la EMA 200 o niveles FIBO. Podría ser un activo a incorporar. ¿Por qué digo esto? Porque parecería que le faltaría un poquito más de consolidación. Estamos igual por arriba de 50 en el RSI en 52. Un MACD corrigiendo ya por arriba de 0 y en venta. Y el estocástico también, sí, dando venta, apuntando hacia abajo. Así que veremos si logra al menos consolidar. Si no pierde la EMA 200, que es la zona clave, en caso de que no la tenga en cartera. Quien la tenga en cartera es un claro mantener. Y en pantalla tenemos a Ternium Siderar, que este sí, bueno, es uno de mis favoritos, está claro, de la bolsa argentina. Quien me sigue el canal, claramente sabe que este es uno de los activos que en realidad están dentro del top 5 de Argentina, al menos desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es esto. Estamos viendo un gráfico del 2010 a la fecha. Claro, gráfico alcista, muy fuerte, mucha fortaleza para Ternium, que ahora está inclusive en subida libre en 77 pesos con 40 centavos. Teníamos este canal bajista que lo activó una vez que rompe la EMA de 50, rompe la base superior del canal y lo activa hasta los 65 pesos y ahora sí en subida libre. Únicos soportes en la zona FIBO, niveles FIBO 53,14 centavos, la EMA 200 ascendente que pasa por 51 pesos y el 61.8 en 38,22 centavos. Así que muy fuerte Ternium, inclusive fíjense los indicadores, bastante sobrecomprados todos, en 85 el RSI, en zona de compra el MACD arriba de 0 en compra y también el estocástico, acá que no parece estar dando compra ni venta, está medio neutro, pero estamos en la zona de sobrecompra, así que en cualquier momento se podría venir una corrección, es un claro mantener para quien la tenga en cartera, no hay que comprar ahora, hay que comprar obviamente cuando tenemos alguna consolidación como esta, o mínimamente alguna corrección a niveles de la EMA 200, que la suele tener, fíjense a veces tiene consolidaciones largas, no hay que apurarse obviamente, hay que esperar al activo. Y en pantalla tenemos a Valo, Grupo Financiero Valores, que esta sí también es un activo de al menos mediano plazo alcista, ¿sí? Haciendo máximos y mínimos crecientes en el mediano plazo desde su cotización. Obviamente esta no tiene un track record tan claro como por ejemplo Siderar, pero sí, fíjense que es un activo al menos de mediano plazo alcista, que cuidado porque esta semana habría activado este triángulo, sí que tiene al menos proyección hasta la zona de los 39,87 centavos, pero cuidado también por esto porque podría llegar a anularla en caso de perder los 19,36, este triángulo simétrico que se rompió por la parte superior, o sea, figura alcista. Y atención también por dos cuestiones más, acá tenemos un pequeño gap, ¿sí? Bajista, que es el que tendría que ir a cerrar ahora en lo inmediato, ¿sí? Que pasa por la zona de los 27,19 centavos. Y ojo también porque la vela que dejó es bastante interesante, de menos a más, es una vela de una connotación un poco más alcista que bajista y con apoyo en la EMA de 200. Así que veremos Valo si puede mantener esta zona, no perder la EMA de 200 la semana que viene, recuperar obviamente después de esta ruptura la parte superior de este triángulo. ¿Por qué? Porque la proyección todavía no marcaba hasta los 39,87 la subida, ¿sí? No debería perder los mínimos anteriores que pasan obviamente por el primer nivel FIBO relevante, que son los 22,87 centavos. Esta zona de soporte en los 22,12, ni que hablar esta zona de los 19,36 para no anular esta figura, y el FIBO 61,8 de mediano plazo que pasa por los 17,42. En cuanto a indicadores, bueno, fíjense, acá parecerían bastante purgados, el RSI en la zona ya de 16, así que se podría venir un rebote tranquilamente al alza, y el MACD en venta hace bastante por arriba de 0, lo mismo el estocástico, que acá
le faltaría un poquito más, pero está mucho más cerca de la zona de sobreventa que de sobrecompra, así que bastante interesante Valo. Así que y en pantalla tenemos a YPF, que bueno, obviamente también el que ya sigue el canal sabe lo que opino de este, en particular de este activo. Es un activo muy peligroso de mediano a largo plazo en cuanto a lo bajista que es. Tiene periodos, obviamente, en 2013, por ejemplo, hasta el 2014 fue alcista, pero si no perdemos la perspectiva, nunca superó los máximos anteriores, que pasaban por los 54,41 centavos de dólar. Y ahora, ¿en dónde estamos? Bueno, ojo porque estamos, sí, en una zona clave. Teníamos este triángulo simétrico que lo habíamos marcado, que, fíjense, lo activó y rompió la EMA 200 estas semanas. Y ahora muy relevante lo que hizo porque dejó un pequeño gap alcista por arriba de la EMA 200, pero fíjense lo que pasó en la sesión del día viernes. Dejó un pequeño gap el jueves, ¿sí? Abrió con gap bajista, ¿sí? Esto demuestra un poquito de debilidad y esta es la zona en principio que debería ir a cerrar ya. YPF, que es la zona de los $5 aproximadamente. Y si bien acá hay una pequeña sombra, parecería una vela doji libélula que indica obviamente fortaleza alcista, con volumen comprador. Veremos a ver si mantiene la EMA 200. Cerró por arriba de la EMA 200 ahí peleándola. Veremos a ver si al menos mantiene esta zona. Si cumple la estructura por ruptura de triángulo simétrico hasta los 6,72 centavos de dólar. Y rompe obviamente las resistencias más próximas, que son 5,80 y 5,96. Ni que hablar el FIBO 61.8, que pasa por los 8,33. Y el gap alcista, bajista, perdón, desde aproximadamente el 2019 a la fecha, que pasa por 15,64 centavos de dólar. Soportes, bueno, el más relevante lo tenemos por esta zona, porque anularía también el triángulo o esta figura que ya la activó, este triángulo simétrico, que si nosotros lo vemos pasa por los 2,98 centavos y ni que hablar este mínimo en 2,27, ¿sí? Eso es YPF, que en cuanto a indicadores también, el RSI está apuntando para abajo ya en la zona de 37, en zona negativa, el MACD corrigiendo por arriba de 0 y el estocástico llegando a zona de sobreventa. Veremos si hay algún rebote, si mantiene la EMA 200, sobre todo YPF, y al menos mantiene la estructura de corto plazo, que acá sí parecería haber mejorado. En caso sí que haya deterioro por debajo de esta zona, ya es un claro no estar en el activo, y mejores activos siempre decimos lo mismo. Así que bueno, este fue un poco el recorrido que tuvimos por el análisis de las 20 principales acciones del S&P Merval, más algunas reflexiones sobre la recalificación del MSCI de Argentina. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, déjenla en los comentarios, dejen si tienen algún activo y obviamente